Buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es para nosotros una gran bendición el poder entrar a la intimidad de su hogar. Y para ello quiero que me acompañe a hacer una oración para que todos juntos Dios nos bendiga en esta preciosa noche. Amado Dios que estás en el cielo y en todo lugar, nuevamente nos acercamos a tu presencia, Señor, para bendecir la vida de cada uno de los hogares, de los matrimonios. Un sábado de matrimonios, Padre, pidiéndote que tú nos hables a todos y que todos juntos podamos ser edificados a través de tu bendita palabra. Hoy te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo precioso de Dios. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos, en esta noche. Queremos agradecerle al Señor por este momento que nos concede de estar en su presencia, tomando en consideración que hoy es una noche de matrimonios, la importancia de nuestros matrimonios. Yo quisiera ver ahí a través de la Biblia para poder platicar con cada uno de ustedes sobre la importancia de nuestros matrimonios. Y quiero tomar como referencia un versículo de la palabra del Señor ahí en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo número 11. Dice la Biblia, ponga atención a esto. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Bueno, ¿por qué hablamos de esto en esta noche, una noche de matrimonios? Porque queremos hablar del caminar de Elías. Lo vamos a enfocar desde el punto de vista conyugal. Y antes de que Elías fuera arrebatado, la Biblia nos enseña que él pasó por diferentes estaciones, por diferentes lugares a donde el Señor mismo le hablaba que él descendiera, ¿verdad? Incluso vemos ahí a través de la palabra del Señor que en varias ocasiones le pidió a Eliseo que se quedara. Y Eliseo le dice, no me apartaré, no te dejaré. Y siguió a su líder a donde Elías, a donde él iba. ¿De qué queremos hablar esta noche entonces? Al hablar del caminar de Elías, vemos que es un ministro de Dios que es arrebatado. Lo queremos enfocar de nuestros matrimonios en base a lugares donde él pasó, que es una enseñanza para nosotros, qué debemos de hacer para poder tener una relación más estrecha con Dios, un fluir del Espíritu, hermanos, caminar de acuerdo con el Señor, con nuestra pareja, etcétera, y sobre todas las cosas, ver cumplidos nuestros sueños, el anhelo más grande, ¿verdad? Que como pareja, como familia, pues también poder caminar juntos delante de la presencia del Señor. Amén. La importancia de que Dios nos habla de muchas maneras, ¿verdad? Y tenemos este ejemplo que también él era sujeto a pasiones, igual que todos nosotros, ¿verdad? Pero la ventaja que tenía él, que era un hombre que halló primeramente gracia ante la presencia del Señor, y era un hombre entregado a Dios, ¿verdad? Entonces vemos cómo su caminar era recto, era íntegro, era un hombre que caminó y que se dedicó a hacer la obra de Dios. Amén. Pero fíjate que sin embargo vemos que a la hora de las luchas, a la hora de la prueba, vemos cómo él sale huyendo y se va al desierto a esconderse básicamente, ¿verdad? Debajo de un enebro. Enebro significa escoba, lo que barre. Pero para poder entender el caminar de Elías, y que nosotros tenemos que despojarnos de muchas cosas. Exacto. Como parejas, definitivamente tenemos que venir delante de Dios. En primer lugar, queremos hablar de Galaad. Ahí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo número 1, dice la Biblia: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en esos años, sino por la palabra de mi boca. Hermano, mire qué calibre de ministro. Tenía mucho poder. Tenía mucha fe. Mucha fe y mucho poder también, ¿verdad? Amén. Porque tenemos que estar llenos de fe y de poder, las dos cosas, ¿verdad? Entonces vemos cómo él oró. Así es. Para que no lloviera.
Así ¿verdad? es. Y después tuvo que orar Para que lloviera, ¿verdad? Y bueno, dirían los muchachos, y vaya que llovió, ¿verdad? Pero enfocando este versículo, Chiqui, 17:1 dice, Elías Tisbita, ubiquémonos, morador de Galad. ¿Qué significa Galad? Significa testimonio acumulado, para ubicarnos. Galad significa testimonio acumulado. Dice, vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy. O sea, él hace una referencia y dice, yo permanezco siempre delante de Dios. No habrá rocío, no habrá lluvia más que por la palabra de mi boca. Bueno, entonces vemos que Galá significa testimonio acumulado. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? Galá representa nuestra forma de vida delante de Dios y de los hombres, por lo cual debemos, hermano, de considerar nuestro testimonio. Sí. Nuestro testimonio, si representa nuestra forma de vida delante de Dios y delante de los hombres. O sea, en esta noche de matrimonio estamos hablando del caminar de Elías. El lugar donde él vivía era en Galad. Bueno, tenía que dar testimonio ante Dios y ante los hombres. Igualmente que nosotros siempre hemos predicado que somos cartas abiertas. Así es. ¿Verdad? Y como cartas abiertas tenemos que dar un buen testimonio, definitivamente, ¿verdad? Porque a través de nuestro testimonio muchos se acercan a la presencia de Dios. Entonces, la importancia de tener un buen testimonio, que a través de que nosotros vayamos conociendo y nos vayamos metiendo con el Señor, porque cuando uno se entrega a nuestro Señor Jesucristo y definitivamente tiene una vida devocional con Él, pues Dios va haciendo cambios radicales en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, pero tiene mucho que ver la oración. Amén. Bueno, estamos hablando entonces en esta noche el caminar de Elías. Amén. En base al caminar de Elías estamos hablando de nuestros matrimonios. Estamos hablando en esta noche el primer lugar donde Elías caminó. Era en el lugar donde él vivía, en Galad. ¿Qué es lo que significa Galad? Testimonio acumulado. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos, Chiqui, como matrimonios? Bueno, tener un buen testimonio delante de la presencia de Dios, ya que una prédica o un sermón expuesto tiene más que testimonio nuestra forma de vida, ¿verdad? Delante Exacto. de Dios y delante de los hombres. Eso significa testimonio acumulado. Entonces la pregunta esta noche sería, ¿qué concepto tiene Dios de nosotros? ¿Qué concepto tiene Dios de lo que nosotros hacemos? Porque si aquí vemos en esta palabra, encontramos que representa la forma de vida delante de Dios y delante de los hombres. Es decir, nos conoce Dios y nos conoce los hombres. Ahora, esos son lugares, Chiqui, donde pasó Elías antes de ser arrebatado. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que tener para ser arrebatados? Un buen testimonio. Buen testimonio, definitivamente. Santificarnos todos los días, ¿verdad? Porque es importante que nuestra vida pues, sea recta delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Como hijos que somos lavados y comprados con la sangre de Cristo, que no somos cualquier cosa. Deberíamos de valorar el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario, y por ese sacrificio uno se entrega. Valorarlo, ¿verdad? Exactamente. Entonces tenemos que valorar, y a través de que nos enamoramos, porque nos enamoramos definitivamente del Señor, y por eso es que le seguimos, por eso es que le buscamos, por eso es que tratamos la manera de ver cómo le agradamos, porque es importante agradar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo vamos a agradar? A través de la obediencia. A través de la obediencia y con nuestro testimonio. Bueno, esta noche estamos platicando el caminar de Elías enfocado a nuestra vida matrimonial, que es muy importante, mis amados hermanos, tener buen testimonio como parejas delante de Dios, delante de los hombres, donde vivimos, etcétera. Tantas cosas que nosotros necesitamos arreglar en nuestra vida espiritual. Luego vemos que antes de ser arrebatado, Elías pasó por otro lugar, y dice el 1 Reyes 17:3,
sal de aquí, le dicen a Elías, vino a Elías la palabra del Señor diciendo, sal de aquí, dirígete al oriente, escóndete, apártate, junto al arroyo de Querid que está al oriente del Jordán. Bueno, esta palabra, Querid, la encontramos ahí en el 1 Reyes 17:3. ¿Qué significa Querid? Bueno, Querid significa separación o corte en círculo. En otras palabras, quitar la grosura del corazón, pero yo quiero enfocarlo de otra manera, ya que habla de separación. Cuando Elías, Chiqui, quiere restaurar o restaura el altar caído de Israel, lo primero que le dice al pueblo de Israel es: acercaos a mí. Esa palabra, acercaos a mí, siempre me da la impresión, la inquietud de que el pueblo estaba lejos del Señor, y lo primero que hace el ministro es convocarlos a acercarse a Dios, que es lo que nosotros tenemos que hacer los 5 ministerios: sonar la trompeta, sonar el shofar y convocar al pueblo que se acerque a Dios. Exacto. Pero para que el pueblo se acercara a Dios, lo primero que tenía que hacer era restaurar su altar. Y dentro de los elementos que se usan para restaurar el altar es que Elías cavó una zanja. Amén. Cavó una zanja. Bueno, ¿qué nos enseña eso? Separación, ¿verdad? Separación y acercamiento a Dios. Entonces, al ver la palabra Querid, en 1 Reyes 17:3 dice que Querid significa separación. Dios quiere, ponga atención a esto, Amén. Dios quiere que seamos trabajados por un periodo de separación, que nos apartemos, que nos reservemos para Dios. Pero muchas veces esta separación es dolorosa porque estamos apegadas a cosas del mundo, ¿verdad? Que nos llaman la atención, que nos atraen. Te voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Como cuando a uno le ponen dieta. Qué difícil es hacer dieta. Definitivamente, la dieta pues quiere un sacrificio. Por supuesto, yo te decía, ¿verdad? Te decía, qué olor más delicioso, ¿verdad? Pero la dieta te dice, no podés, te tenés que apartar, te tenés que separar. Entonces, Querid significa separación. Hay cosas, Chiqui, de las que nosotros nos debemos de apartar como parejas. Definitivamente, porque las cosas del mundo pues son agradables, ¿verdad? Y vemos que son atractivas. Entonces, nosotros, si estamos nosotros convencidos de que somos verdaderamente hijos de Dios, nosotros tenemos que apartarnos de las cosas del mundo, ¿verdad? Hay muchas cosas que el mundo nos ofrece, ¿verdad? Por supuesto. Y definitivamente uno ya no tiene que participar de las cosas del mundo. Pues, así es. ¿Verdad? Y por eso es que mucho pueblo de Dios se ha desviado, porque se ha dedicado a las cosas del mundo. Mira, tal vez, Chiqui, lo que tenemos que ver en esta noche es que hay cosas que para nosotros parecieran buenas, pero son malas. Por ejemplo, alguien decía, ¿y qué tiene de malo que yo participe de eso? Ay, hermano, por razones obvias no puedo explicar qué es eso. Pero dice, ¿y qué tiene de malo que yo participe de eso? No tiene pecado, está bien. Ante nuestros ojos quizá no es pecado, pero ante los ojos del mundo sí. Por nuestro testimonio, máxime nosotros que estamos al frente de congregaciones. Hay cosas que Pablo decía, todo me es lícito, pero ya no me convienen, ¿verdad? Hay cosas, hay lugares y otra situación, Chiqui, que no se necesita que el ministro esté atrás de uno. No. Si tenemos al Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu nos va a enseñar cómo hacer y qué hacer, cómo separarnos de muchas cosas, ¿verdad? Mira, Dios nos dio un libre albedrío, ¿verdad? El cual está en nosotros la decisión, ¿verdad? O vamos a agradar a Dios o definitivamente vamos agradamos al mundo. Sí, entonces por eso, por lo que estamos viendo, ¿va? La separación. Sí. Es que tiene que haber una separación, ¿verdad? Definitivamente. Si no, entonces... ¿Cómo se va a manifestar los santos del impuro? Exacto. No podemos nosotros, ahí sí que estar aquí, no podemos llevar una doble vida. Exactamente. Muchas veces llevamos una doble vida, ¿verdad? Pues aquí uno en la iglesia, pues uno conoce al pueblo,
pero nosotros no somos guardianes del pueblo, ¿va? Para estar atrás de ellos. Eso sí, eso no haga, ¿verdad? Exactamente. Cuando se ha escuchado la palabra y se le ha puesto atención a la palabra, la misma palabra nos va a cambiar, ¿verdad? Pero si venimos y somos oidores olvidadizos o venimos con el concepto de que estamos distraídos, porque muchas veces se distrae el pueblo, ¿verdad? Mira, yo pienso que muchas veces queremos engañar a Dios, creyendo que lo que estamos haciendo es bueno y creyendo que lo que estamos haciendo es justo. Más creo yo que lo que tenemos que prestarle atención es cómo está nuestro testimonio, cómo están nuestras actitudes, cómo nos ve la gente, ¿verdad? Exacto. Aunque alguien diga a mí, lo que diga la gente no importa, importa muchísimo. Importa muchísimo porque nosotros, chiquis, somos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra y tenemos que dar buen testimonio del reino de Dios. En esta noche de matrimonios estamos viendo, mis amados hermanos, lugares por donde pasó Elías antes de ser arrebatado. Por ejemplo, pasó por el arroyo de Kerit, pero antes pasó por Galat, y significa Galat dar buen testimonio. Eso es lo que tenemos que hacer como pareja, dar buen testimonio. Luego encontramos que pasó por Kerit, que significa separación. Vemos a un Elías que para poder edificar el altar a Dios tuvo que cavar una zanja. Eso es separarse del mundo. Si no te separas del mundo, no puedes tener altar, porque vas a estar siendo distraído o vas a estar siendo atraído por las cosas de la tierra. Otro lugar que pasó Elías, según Primera de Reyes, capítulo 17 y versículo número 9, para los que anotan allá en su casita, dice: vino después a él la palabra del Señor diciendo. Mire qué interesante es, porque aquí Dios le está hablando. Vino la palabra de Dios diciendo: levántate. Otra vez Elías: levántate. ¿Quiénes se levantan? Los que tropezaron, los que cayeron, etcétera. Levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. He aquí, yo he mandado a una viuda allí que te sustente. Bueno, si vemos esta palabra, entonces el lugar a donde está siendo enviado Elías, que es a Sidón, encontramos algo que es muy interesante, mis queridos hermanos. Le envían a Sarepta. ¿Qué significa Sarepta? Significa un lugar de refinamiento o un lugar de fundición. Bueno, veamos esta palabra. ¿Qué significa entonces Sarepta? ¿Significa refinar o significa fundición? Según Daniel 3:22 dice: en este lugar vemos a Elías, que por mandato de Dios llega con una mujer que le dieron órdenes que le sustentara. Amén. Pero cuando llega a ese lugar se da cuenta que ni ella tiene para sí misma comida, ni tiene para su hijo, mucho menos para su hijo. Sin embargo, era una etapa en la que Dios quería que caminara Elías sobre las aguas, que actuara sobre la fe. Encontramos en la palabra. El Señor respaldó a Elías y no permitió que se quedara sin alimento. Bueno, ¿qué es lo tremendo aquí, chiqui? Que a él lo envía a la casa de una viuda, la viuda de Sarepta. Ahora, cuando Dios le dice, yo quiero pensar así, ¿verdad? Cuando Dios le dice a Elías: ve a tal lugar donde hay una viuda que te va a sustentar, quizás nunca se imaginó que era una anciana, una mujer con problemas financieros, con problemas físicos quizá, y otra situación, chiqui, que cuando él preguntó, me imagino que cuando llega dice: perdón, ¿de dónde hay una viuda? Pero si en Sarepta había muchas viudas. ¿Y a dónde lo manda Dios? A un lugar donde él va a ser refinado, donde él va a ser probado. Amén. Exactamente. Entonces vemos cómo también ahí vemos la fe también de él. Sí. ¿Verdad? Porque viendo que quizás ella ya no tenía para comer, ni para ella, ni para su hijo, menos iba a tener para él, pero él le dice, porque lo lleva con un propósito: sí, ¿verdad? Dame de comer a mí primero. Si sabiendo él que ya lo último que tenía, ¿cómo le iba a dar a él primero? Y ellos no. Mira. Primero veamos qué significa refinar. Refinar significa depurar. Refinar significa limpieza. Refinar significa purificación, lavar, mejorar, filtrar, perfeccionar. Bueno, ¿a dónde lo mandó Dios entonces?
a que se purificara. a ser purificado. Oiga, mi querido hermano, ¿a dónde lo manda Dios? Bueno, veamos algunas cosas que son muy interesantes, ¿verdad? Elías caminó, ¿sí? Y nos hace referencia a una prueba. Qué tremendo que es que cuando llegó Elías, quizá lo que tenía que hacer Elías era darle a la viuda, él darle a la viuda, exacto, no la viuda a él, exacto, ¿verdad? Concepto humano. Ese es el concepto humano. Pero el concepto de Dios era otro. Sí. Que era lo que Dios quería hacer, era darle a la viuda, que de lo poco que tenía, ella le diera a Elías. ¿Sí? De lo que ella sembró iba a venir una abundancia sobre ella. ¿Por qué? Porque mire, pues, ¿qué le dice Elías? Tienes una torta, tienes agua, etcétera. ¿Qué es lo que le dice eso? Tengo un poquito de harina, ya nos vamos a morir. ¿Qué es lo que le dice Elías? Bueno, primero dame de comer a mí primero y después haz como has dicho. ¿Qué le estaba diciendo? Después muérete, pero extraigamos la virtud, extraigamos la esencia, extraigamos la bendición, mi querido hermano. ¿Qué es lo que le estaba dando? Una ofrenda. Una ofrenda. ¿Qué propició la viuda cuando le dio la ofrenda a Elías? Le propició que la ofrenda muriera. Muchas veces damos nuestra ofrenda y estamos renegando, ¿verdad? Sí, me pidieron, ahora estoy dando. Yo traigo a mi mente la reunión donde estuvimos por algunos asuntos, ¿verdad? Amén. Y lo primero que se me acerca a hablar la persona que ni siquiera conocía ni conozco, hermano, que hablar de economía de iglesia, cuando ni se congrega ni busca a Dios. Pero ¿qué voy a discutir yo con este? Si para hablar de economía de iglesia tiene que tener vivo su espíritu, tener el espíritu de Cristo para poder entender finanzas. Si aún habiendo creído en Cristo, muchos ni lo hacen, no ofrendan, no lo entienden. Pero aquí la viuda tuvo que morir a su ofrenda, le dio a Elías, por eso le dice, dame a mí primero y haz como quieras. Le está diciendo, muere a tu ofrenda de comida. Muere. Cuando ella muere a la ofrenda porque se despojó. Dice la Biblia que ella tuvo abundancia porque le vino una palabra profética de parte de Elías que en esa casa siempre iba a haber una provisión, pero qué tremendo. Qué tremendo que Dios le diga al ministro, vea a la viuda Sarepta, ya te va a dar de comer. Y cuando llega Elías, mira una pobreza, mira una escasez. Hermano, yo creo que Elías dijo, Dios mío, ¿qué me estás probando? ¿Qué estás trabajando? Bueno, lo estaba depurando, lo estaba limpiando, lo estaba lavando, lo estaba filtrando. Hermano, antes de llevarnos Dios va a hacer una operación hermosísima en nuestra vida. Sí, definitivamente, pues no nos podemos, primero, que no nos podemos ir vacíos, vamos a ir llenos de la presencia del Señor, ¿verdad? Y vemos que hay un mover espiritual muy hermoso en cada servicio y vemos la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Nos va a llevar llenos, nos va a llevar que nosotros nos despojemos de las cosas materiales, porque muchas veces nos aferramos a las cosas materiales, ¿verdad? Vemos cómo él fue depurado a través de esta prueba y cómo él también, porque Dios hizo un milagro hermoso, nunca más le volvió a hacer falta nada, ¿verdad? Pero cómo Dios probó la fe también de esta mujer, ¿verdad? Entonces vemos que a través de la prueba nosotros vamos creciendo espiritualmente. Muchas veces renegamos de las cosas que nos pasan, ¿verdad? Porque muchas veces Dios está probando nuestra fe, está probando cuánto le amamos. Y definitivamente, pues debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, para poder nosotros hallar gracia delante de sus ojos. Entonces, la importancia de que nosotros, si nosotros valoráramos el poder que tiene la ofrenda, porque la ofrenda no se puede cuantificar, ¿verdad? Puede ser más o menos, pero Dios mira la intención del corazón, y a través de que Dios mira la intención del corazón, cuando uno le da a Dios con todo su corazón, no pensando en que el Señor, como dicen algunos, traiga, den 100 y Dios le va a devolver 1000. No es así. Es conforme uno da con todo su corazón, así es como Dios nos va a bendecir, ¿verdad? Y nosotros hemos visto cómo Dios, a través de que uno da con todo su corazón, porque
la oración o la ofrenda es un escudo alrededor nuestro. Entonces, la ofrenda es muy, muy poderosa, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, cuando mire, yo siempre, cada vez que yo salgo de mi casa cuando vengo al servicio, yo ya vengo con preparada mi ofrenda, ¿verdad? No en ese momentito yo voy a buscar quedar, sí, no, yo ya traigo preparado lo que es para el Señor, ¿verdad? Y nunca me he quedado sin nada. Mira, yo lo que veo es que, por ejemplo, en el caso de la viuda, ella tenía preparado lo que era de ella, lo último, exacto, del sustento, exacto, lo último de la mesa. Pero ¿saben qué es lo interesante, mis amados hermanos? Estamos hablando de lugares por donde pasó Elías previo a ser arrebatado. En cada lugar él fue despojado de muchas cosas, ¿verdad? Y ahí Dios lo probó. Le trató el alma, su caminar. Sí. Pero vemos a una mujer que antes de ofrendar no renegó, murió a su ofrenda. O sea, exacto, es dar y no hablar. Muchas veces se da y se habla, ¿verdad? Y yo creo que es lo que Dios quiere tratar en nosotros. Amén. Otro ejemplo que queremos ponerle en esta noche tan hermosa es ahí, Primera de Reyes 19:8, dice: se levantó pues y comió y bebió. Con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Pónganle atención a esto, mira hasta dónde llegó. Pero quiero leerle un comentario. Es interesante hacer notar el trato que Dios prescribe para esta depresión, la depresión de Elías: descanso, comida, bebida, más descanso, más comida y más bebida, fortaleciendo aquella comida el profeta. Con esa comida, le voy a volver a leer el versículo: se levantó, comió y bebió con la fuerza de aquella comida. Dice, caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, monte de Dios. 40 días, 40 noches. ¿Cuántos kilómetros cree usted que caminó él? 310 kilómetros. Sí, era bastante. 310 kilómetros en 40 días y en 40 noches hasta el monte Horeb, o sea, el monte Sinaí, donde Dios había entregado la ley a Moisés. ¿Qué te parece? Y nosotros nos quejamos muchas veces: sí, yo vivo a 10 cuadras, a 20, qué sé yo. Él caminó 310 kilómetros con la dieta que Dios le dio. Bueno, ahí le ministró la doble porción del Espíritu, exacto, 2 veces la torta. ¿A dónde llegó? Al Horeb. Bueno, ¿qué significa Horeb? Encontramos en la Biblia que Horeb significa seco, árido. ¿De qué estamos hablando? Hay periodos, ponga atención a esto, mi querido hermano, en una noche conyugal, en una noche de matrimonios. Estamos hablando de Elías, el que se fue arrebatado, lugares donde pasó. Dice Horeb, hay momentos que pasamos de sequedad espiritual, frustración, derrota, pensando que estamos solos, pero creyendo, confiando que el Señor nos fortalecerá. Sabemos que Él prometió que estaría con nosotros todos los días. Entonces, mira, esos son aquellos momentos que pasa el matrimonio. Exacto. Aquella sequedad donde él está: ¿me amas? ¿Me quieres? ¿Ya no me quieres? ¿Ya no me amas? Entonces Elías tuvo que pasar un momento árido, un momento seco en su corazón. Son aquellos momentos difíciles, chiqui, que a veces nos toca pasar. Exactamente, pero como todas las cosas pasan con un propósito, ¿verdad? Y muchas veces no le encontramos el propósito por cual pasamos las cosas, ¿verdad? Entonces es importante que cuando estemos pasando situaciones difíciles, vayamos a los pies del Señor y le decimos: Señor, muéstrame el propósito para que yo lo pueda entender. Y porque en todo momento tenemos que darle gracias al Señor, ya sea que en las luchas, en las pruebas, en la abundancia, en la escasez, en todo tenemos que darle gracias al Señor, ¿verdad? Pero que nosotros seamos sabios y pidámosle al Señor: muéstrame el propósito para que yo con todo mi corazón lo pueda pasar. Amén, amén. Porque si el Señor está con nosotros, definitivamente no va a ser difícil la prueba, la vamos a pasar. Fíjate que me llama la atención viendo el desierto. El desierto verdaderamente es necesario para que se evidencie que hay en nuestro corazón. Exacto. Y para Elías, antes de ser arrebatado, fue necesario que se manifestara qué había en su corazón. Pero lo interesante de esa faceta, mis amados hermanos, es que Dios no lo abandonó. Dios estuvo con él
lo auxilió, le dio la provisión con la que caminó 40 días y 40 noches. Ya vimos que fueron más o menos 310 kilómetros. Hermano, oigan la dieta que Dios le ministra. Mis queridos hermanos, creo que nosotros, en el nombre de Jesús, pasamos diferentes etapas conyugales. En la medida que vamos avanzando, vamos creciendo delante de la presencia de Dios. Pero es interesante que vemos también que si Elías pasó estos lugares, es porque también nosotros los podemos pasar tomados de la mano de Dios. Bueno, vayamos a otro ejemplo. Ahí en Segunda de Reyes, capítulo 2 y versículo número 2, en la Biblia, Segunda de Reyes, para los que anotan, 2:2, dice la palabra del Señor. Y Elías dijo a Eliseo: te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado hasta Betel. Pero Eliseo dijo: vive el Señor Dios, vive tu alma, que no me apartaré de ti. Descendieron a Betel. Bueno, ¿qué significa Betel? La casa de Dios. La casa de Dios. ¿A dónde fue Elías? A la casa de Dios. ¿A dónde tenemos que ir como matrimonios? A la casa de Dios. A la casa de Dios. Y hacer lo que Pablo dijo: no hagan como muchos tienen por costumbre, el dejar de congregarse. Matrimonios que buscan a Dios, matrimonios exitosos. Exactamente, matrimonios sólidos, matrimonios exitosos, matrimonios unidos, ¿verdad? Porque a esto nos está llevando el Señor, a la unidad de Cristo, ¿verdad? Que el matrimonio esté unido, que ande en armonía. Es hermoso, mis hermanos, que en un hogar se sienta la paz que Cristo nos ofrece, esa paz preciosa que sobrepasa todas las cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a Dios. En este tiempo es necesario que nosotros busquemos al Señor, ¿verdad? Y que nosotros estemos agradecidos por las cosas hermosas y preciosas que Dios ha hecho en cada matrimonio. Amén, amén. Estamos viendo, mis amados hermanos, estaciones por donde pasó Elías. Amén. Previo a ser arrebatado, son lugares que necesariamente nosotros como matrimonios necesitamos pasar. Como familia necesitamos pasarlo. Dice la Biblia en 2 Reyes 2:4, Elías entonces dijo: Eliseo, te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero él dijo: vive el Señor, vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y los dos fueron a Jericó. ¿Qué significa Jericó? Jericó significa fragancia, significa adoración. Esto nos habla del sacrificio agradable a Dios, después de aquellos momentos de limpieza en los que podemos levantar las manos limpias, amén, y santas delante de la presencia de Dios. Cuando nosotros le adoramos y dejamos que nuestro frasco de alabastro se rompa delante de la presencia del Señor, según Mateo 26:7. Estos son uno de los últimos lugares donde pasó Elías antes de ser llevado ante la presencia del Señor. Ahora, Chiqui, dice que nosotros renovemos nuestra mente, renovemos nuestros pensamientos. Romanos 12:1, el apóstol Pablo declara que nosotros somos fragancia agradable a Dios. Ahora, ¿por qué hablamos de Jericó? Porque también si vamos a Betel, que es iglesia, pasamos por Jericó, tenemos que saber adorar, alabar y adorar a Dios, congregándonos. Exactamente. Definitivamente así es. Si nosotros no adoramos, si nosotros no tenemos una relación con el Señor, definitivamente no vamos a tener experiencias. Y en este tiempo lo que Dios quiere es darnos experiencias nuevas para que cada día nos enamoremos más de Él. Eso amén. Es lo que bueno, mis amados hermanos, como matrimonios tenemos que aprender a pasar por lugares estratégicos de Dios, donde nosotros vamos a ir purificándonos, donde nos vamos a ir acercando a Dios, donde vamos a conocer más el corazón de Dios. Y el último lugar que quiero dejar en su corazón esta noche dice, 2 Reyes 2:6, entonces Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado a Jordán. Pero él dijo: vive tu alma, no me apartaré de ti. Siguieron los dos juntos. Qué interesante es esto, Chiqui, porque aquí ya vemos a un discípulo junto a Elías. Y cuando Elías se queda solo, lo que llevaba era un siervo, se apartó. ¿Qué significa Jordán? Significa el que desciende, el que se humilla. En otras palabras, necesitamos reconocer la grandeza de Dios en nuestros corazones. Humillarnos delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Mis amados hermanos, esperamos que esta noche la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón haya sido de bendición como la es para nosotros. Así es, por ¿verdad? supuesto. Porque nosotros nos gozamos y nos deleitamos en la bendita palabra del Señor,
que el Señor les bendiga y esperamos vernos el próximo sábado nuevamente, ¿verdad?, con otro tema matrimonial para que tanto ustedes como nosotros seamos edificados. Así es, así es. Amén. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga en esta noche y recuérdense que Elías pasó por diferentes estaciones. Amén. Previo al arrebatamiento, lugares que debe pasar la iglesia, amén, que debemos de pasar nosotros como matrimonios. Déjeme orar por usted. Amén. Así es. Amén. Amén. Amado Dios que estás en el cielo, te damos gracias por este momento. Permítenos bendecir hogares, bendecir familias, suplicarte que la gracia de tu Espíritu y el fuego de tu amor desciendan sobre nuestras vidas. Señor, pon paz en aquellos hogares donde se ha perdido la paz, devuélveles el gozo de su salvación, que venga un espíritu de unidad y sobre todo una esperanza que no avergüenza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios le bendiga y que tenga usted una excelente noche. Hasta pronto. Bendiciones.